Faltamos todavía varios, ¿no? Creo que faltan todavía varias personas. Entonces, si les parece, esperemos 3 minuticos más y arrancamos. Muy buenos días a todos. Hola Laura, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Buen día a todos, buen día. Doctor Botello, muy buenos días. Pues entre tanto, pues quiero dar dos bienvenidas muy importantes. Le damos la bienvenida al doctor Herney García, quien es nuestro nuevo director de programa y representante de la decanatura de la Universidad del Valle. Entonces, doctor Herney, de verdad, un honor tenerlo aquí, un placer poder compartir con usted. Por ahí por estos días estuvimos conversando ahí indirectamente a través de unos temas de red que seguramente ahorita ya les contaremos y pues de verdad muy grato tenerlo aquí en representación de un miembro importantísimo para nosotros como es la Universidad del Valle. Entonces, pues muy bienvenido, esta es la junta directiva y seguramente sus aportes serán de mucho valor para nosotros. Ay, pues muchísimas gracias, ¿no? Yo estoy muy feliz de estar aquí y con ganas de trabajar en equipo, de verdad que sí. Esa es la idea, doctor Fernández. Muchas gracias y bienvenido de verdad. Y también aprovecho para darle la bienvenida al doctor Francisco Borges, que como todos sabemos también, pues el doctor Parra, que nos acompañó en la Junta varios años, pues también ya terminó su periodo como decano de la Facultad de la Universidad del Cauca. Y en su reemplazo, pues está el doctor Borges, con quien también tuvimos ocasión de conocernos y conversar una gotita en el último encuentro en la ciudad de Cali. Entonces, doctor Borges, pues de verdad un gusto tenerlo aquí. La Universidad del Cauca para nosotros también ha sido un referente muy importante siempre. Los aportes del doctor Parra siempre fueron trascendentales y estamos seguros que los suyos así también lo serán. Entonces, muy bienvenido, doctor Borges. Y pues esta es la junta directiva. También nos ponemos a sus órdenes para trabajar en equipo. Doctor Romero, muchas gracias, muy amable, un saludo para todos. Sí, muy contento de estar con ustedes. Soy consciente del juicio y la responsabilidad que ha puesto el doctor Parra y como la pone en todas sus actividades. Espero estar a la altura y poderlos acompañar y respaldar a Ascofam en todas las actividades que pueda nosotros como Facultad de Salud y como programa de medicina apoyar. Muchas gracias a todos. A usted, doctor Borges, y muy bienvenido. Y termino también dándole la bienvenida al doctor Hugo Cárdenas, quien como sabemos pues es el decano de la Universidad del Bosque, un amigo y colega muy cercano, muy conocido, que todos apreciamos mucho, y que si bien es cierto, no hace parte de la junta directiva, desde ya hace tal vez un par de juntas tomamos una decisión muy importante y es que nos acompañe en las mismas, dado que pues como todos sabemos, pues esta misma junta lo eligió como presidente de la sala de desarrollo profesional permanente, de manera que pues la idea es que los miembros o los presidentes de sala, quienes a la larga pues están muy en el punto, digamos, de desarrollo de los elementos que se van desarrollando en las salas, nos acompañen también en este espacio y pues de alguna manera también sea ocasión pues para poder contrastar muchas cosas que ellos pues sabemos van desarrollando y que en ocasiones de repente contrastarlas aquí pues en la Junta seguramente agregará valor y pues obviamente sobre todo también escuchar. Entonces, Cárdenas, muy bienvenido. Muchas gracias, doctor Álvaro, por sus palabras. Complacido con la decisión de la Junta. Estaré muy dispuesto y honrado de poder asistir a estas sesiones. Un saludo para todos. Gracias, doctor Cárdenas. Yo creería, Luis Carlos, que ya estamos con quórum, ¿verdad? Sí, hace rato tenemos quórum, pues estoy esperando la entrada del doctor Palacio, la doctora Eliana se excusó, pero podemos iniciar Podemos ir ya. avanzando. Bien. Yo siempre digo esto y nunca lo cumplo, pero bueno, la idea es tratar de hacer una junta muy rápida, muy cortica. Esa es promesa que nunca cumplo, pero bueno. Pero digamos que la invitación hoy es que de pronto hay unos temas muy de fondo, ¿no? Hay unos temas yo creo que muy críticos que evidentemente, pues, obviamente, pues hay que discutirlos y pues para eso estamos acá. Pero también recordemos que tenemos un espacio muy importante que es el próximo 24 o 25 de agosto, que estaremos reunidos en Río Negro, pues con también la apertura que nos han dado las universidades en Medellín, el doctor Palacio, la doctora Paula, etcétera, pues que
de verdad con mucha generosidad pues nos han acogido en esa ciudad para hacer nuestro taller de definición de prioridades estratégicas. Entonces, dentro de ese taller, seguramente que ahí tendremos toda la mañana para hablar de eso que llamamos contexto o Yo no lo oigo. Se Sí, congeló, ¿cierto? no se oye, no se Sí. oye. Sí, se nos congeló, Está haciendo efectivamente. mucho frío en Bogotá que se congeló. Ya he hecho, ya he tenido dificultades para ingresar ahora, de pronto de tener algún tema técnico ahí. De internet, sí. Ya me comunico con él. Perdón, pero creo que mi internet está intermitente y me salí, creo. Entonces, bueno, ya aquí estoy otra vez. Excúsenme, por favor, doctor Palacio. Me encanta verlo. Bienvenidísimo. Bien, entonces les estaba comentando que yo creo que pues hay muchos temas que pues de verdad son unos temas de fondo muy importantes y seguramente que evidentemente hay que comentarlos hoy, pero digamos que también con la expectativa de que dentro del análisis externo que se hace para una planeación o para un ejercicio de definición de prioridades estratégicas, pues evidentemente esa discusión pues es casi que la que hay que dar, ¿no? Entonces, pues digamos que un poco también lo expreso para que quedemos tranquilos que si hoy no agotamos pues todos estos elementos, sobre todo emergentes relacionados con el cambio de gobierno, etcétera, etcétera, pues tengamos como la tranquilidad que no es que vayan a quedar como en el aire, sino que pues tendrán ocasión de revisarse en detalle en los próximos días cuando nos veamos en Medellín. Entonces, bueno, Luis Carlos, si tú nos ayudas, por favor, entonces con el orden del día y arrancamos. Perfecto, ya les comparto. Este es el orden del día propuesto para la sesión de hoy. Básicamente son como los primeros puntos de siempre, de aprobación del acta, informe presupuestal y financiero, lo que ya les comentaba el doctor Romero sobre los mensajes y las comunicaciones con el nuevo gobierno, un informe de actividades, los avances en la construcción del documento sobre situación y prospectiva de la educación médica en Colombia y el varios que siempre se deja para temas que ustedes consideren importantes. Gracias, Luis Carlos. Entonces, teniendo quórum ya, les preguntaría si estamos de acuerdo con el orden del día. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Gracias. Entonces, De acuerdo. De acuerdo. gracias. Entonces, no sé, Luis Carlos, si hubo algún comentario, algún aporte adicional para el acta de la sesión anterior dentro de lo que tú enviaste. No, el acta se envió junto con la convocatoria de la Junta y hasta ahora no se ha recibido ningún comentario, ninguna propuesta de ajuste. Perfecto. Entonces, si les parece, aprobamos el acta y pues damos continuidad y pues apertura para la elaboración de esta sesión, o el acta de esta sesión, mejor. Bien, entonces, si les parece, pues le daríamos entrada a César para que nos muestre un poquito el informe presupuestal y financiero del cierre de este primer semestre del 2022. Esta es una actividad un proceso, una presentación que para mí es muy, muy importante porque pues como todos sabemos la historia que venía de Escofame pues en términos financieros era muy complicada. Creo que en este momento tenemos unas finanzas tranquilas, muy limpias, no muy bollantes, pero al menos sí, digamos, en situación de sostenibilidad.
y pues me parece fundamental que desde ya podamos irlas. No, yo lo volví a perder. Sí, sí. Conectamos a César, por favor. ¿O las vas a presentar tú? No. No, yo ya estoy acá, doctor. Buenos Ah, días. perdón, no te había visto. Excúsame, César, excúsame. No te había visto, es que estabas de último aquí en mi lista. Listo, no, pues muy bienvenido, César. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Entonces les voy a compartir el informe financiero del primer semestre del año. Bueno, en primera instancia, digamos que es un parte pues muy positivo frente a cómo va la organización en este momento. Tenemos aquí el presupuesto, la ejecución presupuestal. Aquí digamos que se observan dos cosas importantes. Una primera parte es cómo proyectamos el cierre y cómo estamos, digamos que en este momento, frente al cumplimiento del presupuesto proyectado para el primer semestre del año. En este momento hemos cumplido en la parte de ingresos el 76% de los ingresos proyectados para el año. ¿Listo? Y un 82% en lo que corresponde al primer semestre. En cuanto a los costos, hemos cumplido con un 43% frente a un 87% que se proyecta para este semestre. ¿Qué es importante destacar acá? En cuanto a la parte de ingresos, este cumplimiento, digamos que se ha venido dando en todo lo relacionado con la parte operacional que corresponde a todas las cuotas de sostenimiento que se han facturado. Solamente falta por facturar una sola cuota, que es la de la Universidad de Caldas, que está gestionando su CDP para poder hacer ese trámite y poder hacer el pago. De resto, ya todas las universidades se han causado y han pagado su cuota de sostenimiento hasta el momento. En cuanto a los otros ingresos que son importantes para Escofama, que tiene que ver con la venta de servicios, pues digamos que aquí tenemos un cumplimiento de un 33%, 118 millones de 355 proyectados. En este momento, digamos que tenemos ya unos contratos que, a pesar de que no se ven dentro de los ingresos reflejados, ya hay unos contratos celebrados y no se han facturado porque la misma forma contractual aún no nos los permite hacer. Sin embargo, sí debemos trabajar en la consecución de 115 millones en lo que resta de este año de contratos nuevos, porque los otros ya son 3 contratos que se han celebrado y que, como les indicaba ahora, pues falta después los facturar una vez se ejecuten y se cumpla con los requisitos definidos contractualmente. Pero sí nos faltan, digamos que conseguir nuevos contratos por 115 millones en lo que resta del año. Importante también aquí, digamos que incide en este cumplimiento del 76. Nosotros teníamos proyectado el ingreso de 2 nuevas facultades a Ascofame, sin embargo, digamos que no ha sido posible todavía poder acceder a estas 12. Teníamos 4 entidades a las cuales estábamos accediendo, sin embargo, no hemos logrado como ese objetivo. Esto nos impacta en el presupuesto en 112 millones de pesos, pues que no estarían aquí como disponibles para el cierre del año. En cuanto a la parte de publicidad por los eventos que hemos realizado, digamos que también hemos tenido un cumplimiento por encima del 100%, hemos logrado vender un poquito más de lo que esperábamos. Las bases de datos también hemos cumplido con lo que se proyectaban. Tenemos proyectadas 5 bases de datos y efectivamente vamos a cumplir con 5 bases de datos de venta de EBSCO, lo cual pues también para Ascofam es muy positivo. En cuanto a los ingresos no operacionales, también estamos cumpliendo en este momento con un 92%, se proyecta al cierre pues cumplir ya prácticamente con el 100%. Los ingresos no operacionales aquí surgen básicamente por los rendimientos que se obtienen del dinero que tenemos en tesorería y adicional a eso pues de todos los beneficios en cuanto a pagos por anticipado, que si hay algún descuento pues los estamos tomando para poder generar ese beneficio. En cuanto a los costos y gastos, estamos digamos que cumpliendo en este momento frente al año en un 43%. Obviamente aquí faltan muchos gastos y muchos costos del año por asumir. Sin embargo, se proyecta que cerremos los costos con un 82% a final de año. Aquí, ¿qué es relevante? Pues digamos que como los ingresos tampoco los estamos cumpliendo en un 100% por venta de servicios, pues también la parte de los costos, pues de esa manera también estamos minimizando esa ejecución de esos costos que no se dan.
De pronto vamos a tener un sobrecosto en los foros. Hasta el momento, digamos que estamos cumpliendo con los montos. Sin embargo, por el foro de Suroccidente, donde lo que fue Nariño no pudo asistir, pues aquí se debe hacer, digamos que una actividad con Nariño particularmente, que por un tema ya, digamos que de movilidad no pudieron trasladarse las personas, pues para ellos tenemos también que cumplir con el tema del foro regional. Entonces vamos a hacer una actividad allí y eso es lo que nos puede generar un poquito de costos complementarios. Sin embargo, el resto del presupuesto, digamos que estaría contemplado en lo que se dijo. De igual manera, con lo que fue el premio al mejor interno, estaría dentro de los valores que se presupuestaron en su momento. Los costos también, los gastos también están un poquito más bajos porque en este momento contamos con 2 cargos menos de los que se tenían contratados. Uno es el gestor de desarrollos tecnológicos y la otra persona es el auxiliar de gestión documental. 2 cargos que debimos retirarlos porque no dieron, digamos, como la talla y el cumplimiento en lo que necesitábamos. Pero también en el de gestión documental, porque también estamos mirando darle otro enfoque. Digamos que en la parte de gestión documental teníamos como 3 fases. Ya la primera fase se cumplió con la persona que teníamos. Ahora vamos a una segunda fase donde estamos haciendo estas tareas, pero a partir de la contratación de servicios profesionales de un experto para la segunda fase que necesitamos. En la parte de gestión de desarrollos tecnológicos, pues también estamos contratando por servicios a otra persona que nos apoya, digamos que en ese sentido. ¿Qué nuevos gastos se generan que no están contemplados en este momento? Pues para las personas que están en Bogotá, de pronto alcanzaron a ver que el árbol que tenemos en la sede nos estaba afectando a la infraestructura, particularmente a la entrada, que se estaba levantando el piso. Nosotros hicimos un requerimiento a la Secretaría de Ambiente, pues para que nos pudiéramos retirar o ellos retiraran el árbol. Sin embargo, pues la respuesta es que Ascofame debe hacer esa poda. No nos autorizaron el retiro, sino que lo debemos podar, debemos cortar las raíces para que no siga afectando la infraestructura. Y pues este es un gasto que no teníamos proyectado de más o menos 10 millones de pesos. Digamos que el resto de gastos y de costos proyectados, digamos que están en línea con lo que venimos haciendo. Digamos que aquí no tenemos como ningún problema particular. Bien. En cuanto al tema de flujo, señor. En cuanto al tema de flujo de caja, digamos que en este momento contamos con caja de 1.125 millones, 853 millones que son para la operación, lo cual nos permite funcionar 9 meses sin ningún inconveniente. Y tenemos 272 millones restringidos que corresponden básicamente a la parte que falta de recursos para poder desarrollar los foros, los 4 foros que nos faltan y lo que fue asignado a los proyectos especiales. Esos 272 millones los tenemos, pero digamos que están restringidos porque tienen esa destinación específica de la cual les hice mención en ese momento. ¿Dónde tenemos los recursos? Básicamente el 35% está en cuentas bancarias, cuentas de ahorros y cuentas corrientes, y un 65% lo tenemos en 6 CDTs a la vista, en Banco Caja Social y en el Banco de Bogotá, que es con las entidades que tenemos, digamos que nosotros cuentas. Para proyectos estratégicos hay 176 millones que están restringidos de esos 272 y 96 millones que es para los foros regionales. Los recursos obtenidos básicamente de la operación. En este momento Ascofame no tiene ninguna financiación externa con nadie. Los recursos, no tenemos ningún endeudamiento. Digamos que esos son recursos que son sanos, que están disponibles para funcionar de manera adecuada. En este momento hemos recaudado el 96% de las cuotas, que son 1.105 millones. Tenemos pendientes por recaudar una, que era la Universidad de Caldas, que no la hemos podido facturar, y la otra, que es la Universidad Militar, que no se ha podido recaudar, pero ya era por un tema propio de manejo de las restricciones que generan las entidades públicas, pero digamos que ya en este momento ya se abrió los pagos a terceros, y yo creo que ya en unos 15 días tenemos el pago de la Universidad Militar. Y la de Caldas, pues todavía seguimos en la gestión del caso. Importante entonces, digamos que dar un buen parte en que en este momento tenemos impuestos nacionales y distritales al día en presentación y pago, o sea, todo lo que tiene que ver con la DIAN, con Secretaría de Hacienda, todo está presentado, todo está pagado, digamos que hemos cumplido en todos los aspectos.
Nómina para fiscales, seguridad social y prestaciones sociales están al día. Se ha pagado todo lo que tiene que pagarse, la nómina, primas, cesantías, todo lo que hace parte de esos compromisos, digamos que se encuentran al día, no tenemos ningún inconveniente. Los proveedores también los tenemos al día, con la cartera solamente vigente con proveedores correspondiente a una factura que pasa de un mes a otro, pero que está dentro de los tiempos adecuados para el pago. Ya se renovó Cámara de Comercio en el mes de marzo, se presentó la declaración de ingresos y patrimonio en el mes de marzo, ya se presentó la información ante la alcaldía en el mes de mayo, ya se presentaron medios magnéticos nacionales y distritales también que tocaba hacerlo en mayo y junio. Digamos que estamos en esa parte, digamos que cumpliendo con todos los requisitos importantes. Aquí de pronto, ¿qué falta destacar? Que lo presentaba en el informe que envié de la parte de la entidad financiera al doctor Romero. Digamos que hay dos cosas del punto de vista jurídico. Uno es que en este momento no tenemos ningún requerimiento por ningún ente de vigilancia y control, no tenemos ninguna demanda conocida en este momento. Tuvimos una propuesta para la venta de la casa que creo que fue comentado en una junta de abril, donde se estableció que la propuesta no era la más adecuada, que íbamos a esperar a ver qué pasaba con este cambio de gobierno para poder mirar si podíamos tener una propuesta mejor y con base en eso pues poder definir qué hacer con la casa. Básicamente esto era como el informe financiero que tenía, muy resumido. Igual pues el doctor Romero no sé si les hizo llegar ya como un poquito más descriptivo el resultado, pero digamos que en esencia esto era lo que queríamos mostrar, un parte positivo de cumplimiento, de una proyección de cierre pues adecuado. No sé qué dudas puedan tener al respecto. Muchas gracias, César. No sé, doctores, si tienen alguna inquietud, doctoras. No, todo claro, muchas gracias. Yo me permitiría hacer un par de comentarios, si me lo permiten. El primero es pues obviamente agradecerle a César y yo creo que algo muy importante y que también quiero pues destacarlo de la gestión de Luis Carlos como director administrativo es que, o director administrativo de Escofame, es que realmente en general pues digamos que el manejo en lo que nos muestra César, uno ve un orden, ¿no? Eso creo que es muy importante y pues todo está al día, todo está pagado cuando es, todo está en el sitio donde debe estar. Y eso pues no es menor, insisto, pues dado que pues no siempre fue así. Entonces para nosotros y para mí en particular es fundamental esta presentación para que como Junta, insisto, seamos garantes de ese cumplimiento y de ese buen manejo de los recursos que tenemos como responsabilidad de las facultades de todo el país. El segundo comentario es que pues yo creo que en general pues tenemos unas carteras pues supremamente sanas, lo cual también no solamente pues habla de que sean comillas juiciosas las facultades en pagar, sino que creo que hay credibilidad de las facultades. De alguna manera, cuando antes había cartera en muchos casos, también era una cartera derivada de cierto nivel de desconfianza y de cierto nivel de desinterés. O sea, ¿yo para qué pago Ascofames? Igual eso me quitan y ponen, más bien miremos a ver si nos retiramos, ¿no? Entonces, el hecho de tener una cartera tan sana también creo que de fondo incluye un mensaje de confianza que pues obviamente debemos honrar. El tercer comentario es que lo que sí creo que dentro de las discusiones grandes que tendremos que dar en Medellín, ahorita el 26, el 25, yo no sé, el 25, 26, algún día de eso, ya escúchenme que yo estoy perdido. ¿Cuál es que es? 25, el 25. 25. Del 25. Una de las discusiones de fondo importantes porque pues para fijar prioridades estratégicas pues hay que fijar presupuestos. Entonces creo que una tarea muy importante que nos queda para ese día es también revisar ese componente que César menciona de búsqueda de recursos por otras fuentes distintas de las cuotas de administración. Porque si bien es cierto, la naturaleza y la misionalidad de Escofame se orienta pues en temas digamos que van en la educación médica y por tanto pues justamente busca apalancarse en las cuotas de las universidades para no entrar en una búsqueda digamos comercial que pueda en alguna manera atentar contra esos principios, pues no necesariamente quiere decir que no podamos de pronto buscar con mayor agilidad otras fuentes de ingreso, porque de pronto ese es un componente que creo que puede ser de interés y que pues yo creo que
también cuando hablemos un poquito de lo que se ha hablado con el gobierno entrante, puede ser una fuente muy interesante si logramos, digamos, esa articulación con gobierno, esa articulación con otras organizaciones que permitan este tipo de formulaciones en educación continua, inclusive en temas de exámenes, en temas de acreditaciones. Bueno, entonces me parece que ese es un componente que no es menor, porque si uno ve que el presupuesto pues siempre nos queda un poquito más la ilusión de vender un poco más otras cosas y casi nunca lo logramos. No obstante, también decirlo, pues que la disciplina de ahorro y la disciplina de gastos mesurados, pues hace que al final haya un equilibrio que no nos ponga en aprietos ni en otras cosas. Entonces yo creo que en resumidas cuentas es como lo que yo quería expresar, agradecerle a César y pues también felicitarlo por el muy juicioso manejo que se le ha dado a todas estas cuentas, pero insistir en que creo que sí nos quede como en la cabeza la posibilidad de que cuando estemos en Medellín, este componente de búsqueda de recursos, pues digamos que haga parte de ese capítulo de la sostenibilidad de Ascofame, que no es menor y que también hay que considerarlo. Doctor Vaquero, por favor. Gracias, doctor Romero. Entendiendo lo que nos presentó César, estas dos personas que trabajan con nosotros no han podido ser reemplazadas o no sean reemplazadas. Bajo la realidad financiera de Ascofame, ¿es deseable por la Junta reemplazarlas? O sea, mi pregunta va orientada a la necesidad seguramente de tener un equipo robusto para poder dar respuestas a las inquietudes que van surgiendo en este nuevo gobierno. O sea, poder tener la capacidad de tener información actualizada, tener publicaciones, poder hacer presencia en medios. No sé si digamos, sin estos dos cargos, con la gente que tenemos al interior de Ascofame, vamos a ser capaces de dar respuesta a todas estas solicitudes que pueden surgir. Entonces, vamos a reemplazarlo, vamos a seguir teniendo los contratados por, digamos, tercerización, por orden de servicio, o es deseable y seguimos en la búsqueda para poder conseguir personal de planta que nos ayude a consolidar la planta, el equipo de Ascofame. Gracias, doctor Vaquero. Perdón. Digamos dale, que dale. los cargos, el cargo de gestor de desarrollos tecnológicos es un cargo que estamos buscando. Sin embargo, en este momento estamos apalancados con prestación de servicios. Es un cargo que no es difícil de conseguir porque, como es bien sabido por ustedes, Ascofame es una entidad pequeña donde nos toca hacer muchas cosas y tenemos muchos frentes para poder dar respuesta. Pues digamos que este gestor de desarrollos tiene igual esa misma funcionalidad, es dar respuesta a muchos enfoques, a muchos requerimientos de Ascofame, y no es muy fácil conseguir este perfil. Por eso estamos apoyándonos en diferentes personas que tienen como esas experticias en temas muy puntuales para poder suplir la necesidad de Ascofame. Pero seguimos, por supuesto, buscando el cargo con el perfil que necesitamos, porque obviamente es un cargo que es importante para la organización. El cargo de gestor de gestión documental, digamos que lo tuvimos inicialmente contratado por nómina porque era como nos salía un poco más económico por el requerimiento de la fase 1, que era como la organización de la información, que era la búsqueda y la estructura de la información. En este momento tenemos una persona experta para la segunda fase, que ya es todo lo que tiene que ver con la catalogación, ya con cosas mucho más específicas, que demanda también pues un conocimiento. Entonces, esta persona la tenemos por prestación de servicios, porque una vez se termine esta fase 2, pues vamos a requerir una fase 3 con un perfil también que va a ser un poco como con unas experticias particulares. Digamos que eso sería como la respuesta a la inquietud que plantea doctor Vaquero. Gracias, César. César. Me queda claro. Mi inquietud va en que vamos a tener muchas demandas de información, de un montón de cosas, por lo que suponemos va a pasar en este nuevo gobierno, algunas de las cosas que hemos visto en estas primeras declaraciones. Entonces es clave que desde Ascofame pues, podamos tener la velocidad y la contundencia de la respuesta, y eso se consigue necesariamente teniendo personales que puedan ayudarnos a trabajar en esto. Gracias. Hay un comentario importante y creo que hace parte del análisis que hay que hacer en Medellín. La estructura va de la mano de la función. Es decir, cuando uno tiene claro los servicios que presta o los servicios que tiene, define la estructura. De manera que, en general, las personas que componen la estructura financiera o la nómina, diciéndolo de una manera muy concreta, de una entidad tan chiquita como esta, hay que mirarlas con pinza.
porque es que cualquier persona que uno contrate puede inclinar la balanza para un lado o para otro. Entonces, creo que el comentario, César, obviamente en la línea de lo que plantea el doctor Vaquero, es supremamente importante, porque a veces, claro, a veces tener de base instalada como una capacidad permanente de planta da cierta velocidad, pero también lo que hemos visto, por ejemplo, con algunos cargos, es que no necesariamente eso se da, y a veces por el contrario, tenerlo de planta genera unos conflictos complejos y además que estructuralmente modifica el presupuesto. Entonces, ahí creo que también, digamos, hay que ir evaluando muy cuidadosamente, porque a la larga si se tienen personas, digamos, ya cercanas o inclusive empresas que puedan tercerizarse algunos servicios, sobre todo esos temas de digitalización o lo que sea, a veces resulta muy eficiente porque son tareas que no son el core, digamos, el core misional, pues, de Ascofame, y que se pueden tercerizar, y eso hace mucho más ligera la estructura financiera, y eso, pues, de alguna manera también nos da un poquito más de flexibilidad. No obstante, claro, el comentario del doctor Vaquero es fundamental, porque también lo hemos hablado con Luis Carlos, y obviamente él, digamos, como representante, pues, de todo el equipo ya de base de Ascofame, pues la idea es que tampoco todos esos proyectos que se puedan montar ahorita en Medellín, con un ojo bastante optimista de trabajo y de desarrollo, pues a veces uno dice, listo, hagamos, 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 y cuando ya uno tiene eso organizadito, pues Luis Carlos va a mirar para adentro y dice, bueno, ¿y quién lo hace? ¿No? Lo mismo con las mismas, ¿no? O sea, me duplicaron la tarea y somos las mismas, lo mismos con las mismas, entonces seguramente, y ya lo habíamos hablado con Luis Carlos, después de la sesión de Medellín, él tendrá que reunirse con el equipo y hacer una alineación. Cualquier planeación estratégica requiere alineaciones, las cuales pasan definitivamente por la estructura de las personas como base fundamental, y esa alineación supone que él nos diga, mire, con esto podemos, con esto también, con esto nos queda faltando un ingeniero, un desarrollador, un no sé qué, una persona más operativa, lo que sea. Entonces yo creo que eso va a ser un ejercicio muy interesante, y por eso a veces ese tipo de priorizaciones estratégicas no solamente le dan luz a uno para saber para dónde va, sino que internamente le permiten reorganizarse, distribuir tareas de manera distinta. Entonces yo creo que ese componente que menciona el doctor Vaquero es fundamental y requiere también una discusión muy profunda, muy técnica, que nos permita hacer también ese casi que estudio de tiempos y movimientos, que nos permita con claridad definir, hombre, aquí se justifica un cargo, aquí no, porque definitivamente, pues cuando tenemos un presupuesto tan apretado, una persona, como decía el doctor Quintero, ¿no? Cualquier viento fuerte nos tumba. Entonces, nos toca ser muy cuidadosos, sobre todo cuando tocamos la estructura financiera y la estructura de la nómina, que es lo que siempre más pesa en cualquier presupuesto. Creo que, Ángelo, tú querías decir algo, por favor. Gracias, doctor. No, complementó lo que iba a decir, doctor, la importancia de fortalecer el equipo. Sí, y como lo menciona el doctor Vaquero, aquí hay un tema importante y es el costo de la oportunidad. El ingeniero es muy necesario para Ascofame, así tengamos ahorita tercerizado a alguien. Como decía César, el perfil es muy específico porque no es un ingeniero de soporte, sino nos ayuda con los sistemas de información, con la educación virtual, con la oferta de productos, y el salario tampoco es el mejor. Entonces, digamos que ahora conseguir un ingeniero de 3 millones de pesos, pues consigue uno un ingeniero de 3 millones, pero no alcanza a dar todo el soporte ideal, y lo que nos hemos dado cuenta es que capacitamos a las personas, se forman en Ascofame y les ofrecen un poquito más y se nos va. Eso ha sido como el ejercicio que hemos tenido en Ascofame, y todo depende del direccionamiento. Como siempre les he dicho, necesitamos apoyo, por ejemplo, en tema de comunicaciones, diseño gráfico, lo tenemos tercerizado y hay que analizar qué vale la pena, y pues eso nos lo debe dar el direccionamiento. Lo único que sí es muy importante es tener alguien de base operativo en la asociación que nos dé, sobre todo en temas de ingeniería, soporte, y por ahora la contingencia las estamos manejando con la tercerización, y cuando aparezca el perfil, pues los estaremos consultando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángelo, y nuevamente, doctor Vaquero, pues de verdad muy importante su aporte, y yo creo que el comentario del doctor Vaquero por demás pues da claridad y orienta un poco pues para dónde vamos alineándonos también en cara a lo que vamos a comentar ahorita.
Entonces, si quieres buscarlos, pues sigamos. César, mil y mil gracias por tu informe y pues Gracias. supremamente completo. Muchas gracias a ti. Doctor Romero, ahí de pronto quería, creo que me adelanto un poquito, un comentario para el cierre del año. Tenemos ya, digamos, unas perspectivas de un par de contratos que nos permitirían cumplir metas, pero adicionalmente comentar que estamos muy adelantados en un contrato con OPS que nos permitiría, pues primero sacar un documento muy importante sobre el tema de la aceptación como llaman ellos, la fuerza laboral del sector salud, pero adicionalmente nos daría unos recursos para tener información que nos sirva, digamos, de soporte a lo que dice el doctor Vaquero. Entonces creo que es una buena noticia que nos va a poder dar, digamos, como esas dos ventajas. De acuerdo. Doctor Romero, con el tema de las comunicaciones y los mensajes para el nuevo gobierno. Bien. Muchas gracias. Bueno, aquí digamos, como les decía, pues esto ha sido un inicio de semestre supremamente movido. Hemos estado de verdad muy al tanto. Quiero aprovechar para agradecerle muy especialmente al doctor Fernando Vaquero y al doctor Carlos Palacios que pues han estado muy cerca y también pues nos han apoyado en muchas de estas tareas que han sido emergentes. Por supuesto, Luis Carlos y pues en mi parte, pues estando aquí en Bogotá, pues hemos sido los que hemos tratado de ir gestionando pues todos estos procesos. Entonces, no sé si me dejas la diapositiva porque de pronto como para guardar el orden que tú habías organizado. Digamos que ha sido un semestre muy intenso, ¿no? O sea, llevamos apenas un mes, pero un mes que no nos veíamos, pero ha sido muy intenso. Entonces, varias cosas quisiéramos como mencionar. La primera, quizás como más destacada, pues el pasado martes, la semana pasada, el 26, tuvimos ocasión de reunirnos con la entrante ministra Carolina Corcho. A esa reunión asistimos con el doctor Carlos Palacio, con el doctor Fernando Vaquero, con el doctor Luis Carlos. Y en resumidas cuentas, creo que el balance es muy bueno. Por supuesto, hablamos particularmente de lo que nos corresponde, que es educación médica, y en ese sentido es más en lo que coincidimos que en lo que no. Dentro de los puntos que coincidimos, digamos que hay unos elementos que a ella le interesan y que nosotros veníamos trabajando, referentes a la posibilidad de definir un examen nacional. En su momento, si se acuerdan, lo habíamos mencionado, que el examen del mejor interno ASCOFAME pudiera llegar a progresar, a perfeccionarse y volverse un examen base nacional para al menos hacer un primer filtro de ingreso a las residencias médico-quirúrgicas. Esto creemos que no solamente se vuelve un tema, comillas, de alinearse con la ministra, sino también de aliviar una cantidad de ideas que hay en el ambiente, en el sector salud, en el sector educación, y que realmente está minando nuestra credibilidad como universidades, está menoscabando también nuestro prestigio en términos de confianza y credibilidad. Entonces, ahí quedó una tarea interesante para trabajar. El otro aspecto en el que coincidimos hace relación a la necesidad de un observatorio. Lo habíamos mencionado en las juntas anteriores, con el doctor Luis Carlos hemos tenido un acercamiento con Mónica Padilla, que es la persona encargada del tema de talento humano en toda la región de la OPS, en toda la región que cubre la OPS, y la idea es que pudiéramos utilizar una metodología que ya se ha utilizado en otros países como Brasil, donde se captura la información del equivalente al DANE, la información demográfica, se captura la información del estado, digamos, médico, que en este caso lo más cercano sería algo así como el Colegio Médico Colombiano, y el de las universidades. Se triangula la información y realmente eso da unos indicadores muy aproximados de qué tantos especialistas, en qué especialidades y en qué regiones se requieren, dejando un poco al lado la especulación, que es que hay muchos, que hay pocos, que es que hay muchos intensivistas, muy poquitos psiquiatras, que es que hay uno. O sea, esto digamos que va a un tema muy específico, numérico, bien diseñado, y pensamos que es un elemento interesante. Cuando le planteamos esto a la doctora Corcho, ella lo ve muy bien, porque creo que para todos es claro que no tenemos una claridad sobre las cifras de país.
Ustedes que seguramente muchos han transitado por registros calificados o por creación de nuevos programas, usualmente uno termina poniendo como referencia el último estudio del CENDEX que tiene casi 10 años, un poquito menos, en donde hay unas informaciones que son absolutamente cuestionables. Pongo una en concreto, pues para dar un poco el marco, que creo que estamos todos de acuerdo. Cuando nosotros sacamos nuestra especialidad en cuidado paliativo, el ministerio nos la devuelve porque el CENDEX decía que no se requerían paliativistas en Colombia, que ya había muchos. Pues todos sabemos que eso es absolutamente equívoco, ¿no? Entonces, se hace urgente crear un observatorio, digamos, que acoja todos estos elementos y que seguramente va a ser de mucha utilidad para el país, para el Ministerio de Salud, pero para nosotros también, y nosotros seríamos, digamos, el actor fundamental de dinamizar un poco ese observatorio, de manera que es muy interesante. El tercer elemento que pues ella también, digamos, ve con importancia de asumir es la relación entre hospitales y facultades, obviamente con un poquito de sesgo. Recordemos que ella estuvo en ANIR, dentro de la discusión grande de la ley de residentes, ya hizo parte de esa discusión, y uno de sus grandes aportes es que las universidades no deberíamos o deberíamos cobrar una tarifa mínima como costo de matrícula de posgrado. Entonces ella sigue con esa idea, pero pues obviamente cuando le contamos que pues eso era imposible dado que los hospitales nos cobran contraprestación, pues ahí se generó, digamos, otro espacio interesante de trabajo donde seguramente pues habrá que revisar de lado y lado cómo optimizamos mejor las relaciones con las facultades y los hospitales, pero también cómo pues de alguna manera esto impacta positivamente en la reducción de costos de matrículas de posgrados. Entonces creo que ahí hay un tema también interesante. Y pues creo yo que lo más valioso de la reunión es que se abre un camino relativamente, digamos, amable, por cosas de la vida, pues tanto el doctor Palacio como yo la conocíamos desde su formación de psiquiatra, porque ambos pues tuvimos ocasión de participar de su proceso formativo, y pues digamos que en general el camino de relacionamiento con ella aparentemente es bueno. Sus asesores también eran conocidos por el doctor Vaquero, y creo que ahí tenemos un camino, digamos, de trabajo que aparentemente, por lo menos en esta primera aproximación, parece va a ser medianamente tranquilo, refiriéndonos específicamente al tema de educación médica. Por supuesto, ya el capítulo de los componentes asistenciales del sistema de salud, pues no son resorte o no eran resorte de esa reunión, y los dejamos un poquito de lado. Eso respecto pues a la reunión con la ministra. No sé, doctor Vaquero, si usted quiere agregar algo, doctor Vaquero, que se me esté pasando. No, doctor Romero, muy completa su presentación. De verdad que no tengo nada que agregar. Gracias. Gracias, doctor Vaquero. Bien, respecto al tema del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Corcho también pues nos respaldaría. Ella, digamos, se comprometió con nosotros a que pues dentro del marco de la ley que se está planteando para reformar la naturaleza del cancerológico, se apoyen los componentes relacionados con investigación. Yo lo resumo de una manera quizás demasiado simple, pero pues a la larga lo que ellos quieren es volverse un hospital universitario, ¿no? Pero por ley. Entonces, el gobierno tiene interés de apoyar el Instituto Nacional de Cancerología. Seguramente ustedes en región lo han escuchado, los que estamos aquí en Bogotá lo hemos visto, y pues ya hay un hospital de más de 40.000 metros cuadrados de cáncer inmenso, 175 camas, 20 quirófanos, 3 quirófanos híbridos, 400 puestos de investigación en cáncer, que evidentemente pone en jaque, pues digamos un poco la historia del cancerológico en términos, también un poquito decirlo, pues de esa preponderancia que tenía y que casi que era la única institución, digamos, que especializadamente atendía pacientes de los diferentes regímenes económicos. El CITIC, que es el Instituto de Luis Carlos Sarmiento, también está abierto para todos los regímenes del sistema de salud, subsidiados, contributivos, prepagos, en fin, de manera que pues sí pone un poco en amenaza al instituto, y por tanto el instituto pues tiene una propuesta que ya va en la primera discusión del Senado para aprobar su cambio de naturaleza.
Entonces, la ministra se compromete a apoyarnos en eso, que también ya nos reunimos con la doctora Carolina Viesman, que es la directora del cancerológico, nos reunimos con el doctor Palacio, con el doctor Luis Carlos, le explicamos nuestras razones, le manifestamos que estábamos completamente en contra de que ellos se vuelvan universidad y que ellos titulen directamente, y pues digamos que en eso va la discusión. Nuestra posición como Ascofame está absolutamente definida. Nos reunimos también con el presidente de ASCUN, con el doctor Gaviria, quien pues, como dato que es anecdótico, pero que suma, es el hermano del expresidente Gaviria. De manera que él conoce muy bien un poco los itinerarios jurídicos y políticos de ese tipo de iniciativas, y pues digamos que también pues, nos apoyó un poquito como en ese movimiento político, si cabe la palabra, para que esto pues transite de la manera más adecuada posible, sin tener un enfrentamiento o que Ascofame pues vaya a menoscabar un poco la iniciativa del cancerológico, pero que sí marque su posición de manera muy enfática con ASCUN en términos de lo que significa pues abrir una puerta que seguramente sería nefasta, en donde los hospitales se vuelven certificadores directos. Entonces, en eso va lo del cancerológico. Insisto, tenemos ya el apoyo de la ministra y pues digamos ya algunos acercamientos que pues esperamos, ojalá pudiese volverse también. Entiendo que va a haber un debate como corresponde, y a ese debate pues tendremos que ser invitados junto con ASCUN, de manera que también hemos venido preparando un poco sus argumentaciones para el momento del debate, pues llevarlas de manera muy contundente. Y bueno, creemos que pues el tema del CEGEM es muy importante y sigue siendo como ese caballito de batalla. A donde vamos lo presentamos, a donde vayamos siempre pues la gente lo ve con muy buenos ojos, y creemos que pues esto también va a ser, digamos, como ese espacio idóneo para las conversaciones. Esta semana pues también tuve ocasión de compartirles un comunicado que se formuló desde Ascofame. También en esto pues tuve el acompañamiento del doctor Vaquero, del doctor Palacio, y obviamente pues de todos ustedes con sus opiniones, en donde pues la idea es que tras el trino del senador Barrera como presidente del Senado, en donde pues afirma que varias facultades de medicina vendemos los cupos a 300 millones de pesos, pues digamos que nos vimos en la obligación y casi que la obligación, digamos, de defensa de buen nombre, de responder de manera inmediata y contundente. No obstante, pues preocupa de manera significativa que pues todos sabemos que detrás de todos estos anuncios o estos trinos, pues no es un trino que obedezca pues a que su lado médico se levantó ese día con ganas de decir algo, sino que seguramente pues detrás ya hay toda una maquinaria política gestando algún tipo de iniciativa, ¿no? Entonces, pues como dato positivo, por ejemplo, de mi parte, pues he recibido mensajes de varios presidentes de sociedades científicas apoyándonos, quienes pues se sintieron muy solidarios con nosotros y pues vieron bien la comunicación, pero pues creo que como nunca, y alguno de los miembros de Junta, tal vez el doctor Duque decía, pues creo que es cuando todos como decanos debemos que estar con el radar prendido para estar muy atentos a todas estas cosas. De ahí la importancia también que mencionaba Ángelo, que el tema de comunicaciones pues hay que fortalecerlo, porque Ascofame pues digamos que comunica, pero pues no tiene como tal un equipo de comunicadores que esté un poco al tanto de esto, y el mundo de ahora es una comunicación permanente abierta. Entonces pues se requiere como un poquito más de incisiva participación en estos elementos, y seguramente que también esto motivará pues que dentro de la discusión del próximo 25 pues se considere también alguna persona o algún tipo de adición a la estructura que incluya estos elementos. Bien, y bueno, estamos gestionando, el doctor Vaquero nos está ayudando a ver si podemos concretar finalmente una reunión con el ministro de Educación. Ahí se nos quedó el ministro de Salud, pero eso fue en el gobierno pasado. En el gobierno actual es ministro de Educación, con Alejandro Gaviria. Digamos que todos somos conscientes que a la larga nunca hemos tenido mayores problemas con el Ministerio de Salud, y con todas las diferencias que podamos tener con Katia Vaquero o en su momento con Juan Gabriel Bernal, pero pues siempre ha habido una comunicación muy fluida, muy abierta, muy respetuosa. Con el ministro Ruiz tuvimos
un permanente contacto con el viceministro Escobar también, de manera que creemos que sí hay un reto muy grande con el nuevo ministro y pues tenemos varios abonos a favor, ¿no? El primero es que pues él viene de ser rector y conoce muy de fondo pues todas las problemáticas. Sé por primera mano que la doctora Natalia Mejía pues es muy cercana al doctor Gaviria. Estoy absolutamente seguro que durante el tiempo que él estuvo de rector y conociendo a la doctora Natalia con todo su empuje y con toda su fuerza, le hizo ver en claridad todos los puntos que hacen referencia pues a los dolores que tenemos como facultades. Entonces creemos que ahí va a haber un espacio y de pronto también si por tu lado, Natalia, nos puedes ayudar tratando de buscar ese espacio con Alejandro Gaviria sería súper importante. Con mucho Hay una gusto. cosa crítica que también pues agradezco mucho sus comentarios y que creo que de eso se trata, que trabajemos en equipo, como bien decía el doctor Hernay hace un ratico. Y claro, arrancando la semana pasada, a mí me llaman a las 7 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, sociedades científicas, y hacen referencia pues a lo que les comenté sobre la intención de la carta que yo les conté y que les envía inclusive el borrador, y por la cual ellos proponen que Ascofame sea como ese primer elemento de valoración o de pruebas para las convalidaciones de títulos, que ustedes saben que es un capítulo supremamente complicado. Entonces, después de recibir las muy buenas comentarios de todos ustedes, la doctora Laura, la doctora Lina, el doctor Duque, el doctor Vaquero, el doctor Palacio, finalmente tomamos la decisión, digamos con base en la mayoría de las opiniones de ustedes, de decirles que no íbamos en la carta, ¿sí? La razón es muy simple, pues ni siquiera se han instalado y ya les estamos haciendo reclamos, pues no parecía estratégicamente como muy adecuado. No obstante, yo sí quiero insistir mucho en que creo que es un camino muy interesante, porque definitivamente lo que hemos visto es que cuando yo no quiero participar de algo o cuando hay un tema que sí tiene que ver conmigo y yo me niego a participar, pues no deciden por mí. O sea, si me preguntan mi opinión y yo no opino, terminan decidiendo por mí. Y creo, el doctor Carlos Gómez en su momento un día me llamó, ustedes saben que él hace parte de CONACES, y ya me había aprendido el alarma. Me dijo, pilas que con eso de convalidaciones se están fraguando cosas y pilas que no sea que nos metan un golazo y terminen las convalidaciones quién sabe cómo. Entonces, creo que lo que yo sí veo como positivo de lo que pasó es que sociedades científicas nos ve a Ascofame como un ente, digamos, respetable, importante y trascendental en este proceso de convalidaciones, que al final yo creo que sí tenemos mucho que decir, porque a la larga nosotros titulamos a todos los especialistas y médicos del país, pues cómo no podemos opinar de los que llegan de otras universidades y podemos, digamos, hacer algún tipo de filtro inicial. Seguramente, como todo en la vida, habrá que tener unas instancias de responsabilidad y valoración y un proceso muy bien diseñado. Por tanto, yo lo que finalmente hice con la gente de sociedades científicas fue decirle, no vamos en la carta, pero aquí estamos en la tarea de sentarnos con ustedes, con el Ministerio de Educación y formular un proceso de convalidación donde evidentemente con el mayor gusto estamos para participar. Y nuevamente aparece, fíjense, el tema del examen, que un examen de internos que se ha venido, Ángelo lo ha venido perfeccionando, le ha metido psicometría al asunto y puede llegar a un punto de perfeccionamiento que no solamente nos sirva para las residencias, sino que pudiera también hacer parte como este elemento, digamos, de filtro de las convalidaciones. Entonces, me parece que ese es un punto no menos importante. Y termino el tema sociedades científicas con otro elemento que también nos tuvo bastante distraídos, que fue pues una reacción bastante intensa de parte de ellos por cuenta del documento publicado por el Ministerio de las Denominaciones. Eso fue casi que una cosa casi que anecdótica, porque sale el documento, a mí me llaman un lunes también a las 7 de la mañana y me dicen que necesitan una reunión para conversar, para que le expliquemos, como muy tranquila la cosa. Yo estaba medio embolatado, le dije, listo, pues déjeme yo cuadro y esta tarde nos sentamos y conversamos con mucho gusto, pero por cercanía de varios presidentes que pues tengo algún tipo de amistad, pues lo que tenían realmente era una rendición de cuentas, ¿no?
Entonces, lo que habían formulado realmente era una rendición de cuentas donde estaban los presidentes de las sociedades científicas que se han sentido, digamos, afectados con el tema de las denominaciones, y casi que era una rendición de cuentas de sentarnos ahí pues a bombardearnos preguntas e inquisitivamente un poco como que les explicáramos por qué lo sacamos o por qué quedarnos, no quedar. Entonces, afortunadamente, no por esa razón, sino porque pues de verdad se me presentó un inconveniente, yo no podía, el doctor Palacio tampoco podía, el doctor Luis Carlos tampoco podía, pues dijimos que la corríamos para la semana que seguía. Ellos les generó un poco de molestia porque se entendió como que era como una negación o como una evasión de la reunión, y después lo que hicimos fue ya reunirnos con la junta directiva, como corresponde, más con una intención de explicar no las denominaciones, porque no tenemos por qué explicarle a nadie nada de lo que hemos hecho durante los últimos 6 años, sino más bien como de hacer ese empalme con la nueva junta directiva de sociedades científicas que tenía muchas dudas al respecto. Hicimos todas las aclaraciones durante 2 horas, con Luis Carlos nos sentamos, les explicamos el proceso, les aclaramos todas, absolutamente todas las dudas, en una reunión absolutamente tranquila, absolutamente transparente, donde les contamos todos los antecedentes, y a la larga pues ellos quedaron muy tranquilos. Después de eso tuvimos una solicitud de nueva reunión para explicar otra vez, a la cual nosotros pues ya nos negamos porque pues digamos que pues ya tuvimos 2 horas de espacio con la junta directiva, en donde pues hay representantes de muchas sociedades científicas, inclusive unas que ni siquiera tienen denominación, de manera que pues ya aquí lo que sigue no es volver a explicar lo que se hizo hace 3 años o 4 o 5, sino volver a un plano de trabajo, entendiendo que las denominaciones no es un escrito en piedra, sino es un dinámico que puede cambiar en el tiempo. Entonces, la invitación que se les hizo fue a través de la sala de posgrado, en cabeza del doctor Palacio, volver a retomar esos temas que para ellos generan inquietud y que seguramente, pues, obviamente, pues eran motivo de discusión, que ya claramente, pues, no tiene un plano de junta directiva, ni pues con el presidente de Ascofame, que no les va a resolver nada, sino llevarlo a donde corresponde, que es la sala de posgrado, que es el escenario natural de discusión de este tema, y donde el doctor Palacio pues ha avanzado mucho, tanto que con algunas sociedades científicas ya hace rato pasaron la página de denominación y ya vamos en la formulación de currículos base, digamos, estandarizados para por lo menos definir algunos elementos mínimos de los currículos de país. Entonces, digamos que en resumidas cuentas, eso es lo que pasó con sociedades científicas, que fue un tema bastante, digamos, dispendioso de atender por estas 2 o 3 semanas. Doctora Laura, por favor. Gracias, doctor. Pues es simplemente para ampliar o mejor, para determinar, o sea, yo estoy de acuerdo que nosotros acompañamos el proceso de homologaciones, de validaciones, me parece súper necesario, pertinente y además considero que ahí hacía falta colocarle un filtro en el proceso. Sin embargo, me gustaría que de pronto fuéramos prudentes en hasta dónde llegaríamos nosotros para no comprometernos a hacer cosas que de pronto no tengamos capacidad, como usted mismo lo refería hace un rato en el informe financiero, de asumir responsabilidades que después nos va a costar trabajo hacer en términos de personal, pero sí poder tener un referente de cómo nosotros seamos ese, por así decirlo, gestor o visor académico que permita determinar si el egresado de otro país realmente tiene o no las competencias. Voy a hacer el comentario. A mí me preocupa mucho que llegan acá con títulos de ciertas especialidades y va uno a mirar y realmente el nivel que ellos traen no alcanza ni siquiera a una especialización de nosotros y ellos están llegando con ese nivel. Entonces sí me gustaría que participemos totalmente de acuerdo, pero que seamos muy detallados en cuál va a ser nuestro nivel de injerencia en esa decisión. Me parece importante. ¿Se nos volvió a congelar el doctor Romero? Parece que sí. Bueno, mientras él se retorna con el tema de las convalidaciones,
lo que entendería, y esto obviamente pues habría que conversarlo bien con el ministerio particularmente, el ministerio tiene unos recursos asignados para gestionar las convalidaciones. De hecho, creo que hoy por hoy ellos se asesoran en algunas cosas con la Academia Nacional de Medicina y en parte pagan por ese asesoramiento. Así que habría que, si Ascofame, en caso de que llegue a tener participación en el proceso, pudiera un tipo de apoyo que nos permita, digamos, hacerlo. Obviamente este sería un proceso que tendría que tener el apoyo de nuestras facultades de medicina y de sus docentes, quienes sí tendrían, digamos, como el conocimiento sobre, o que les permitiera realizar una buena revisión, una buena evaluación de esas convalidaciones, y por el otro lado, pues, digamos, enviarle ese mensaje de confianza al país de que el proceso se está haciendo bien. Doctor Romero. Sí, qué pena, es que se me fue el internet. No, completamente de acuerdo, Laura, y ahí sí como dicen, ¿no? Aquí hay que ser súper prudente porque sale uno del anonimato al desprestigio, ¿no? Entonces, el proceso de convalidación es absolutamente grave. Hay 18.000 personas haciendo fila. Todos hemos sabido del que se encadenó ahí en la Plaza de Bolívar, yo no me acuerdo si fue allá en Bucaramanga, bueno, no me acuerdo en dónde. Hemos sabido, pues, de especialistas, los cirujanos plásticos, están muy preocupados, y han sido los que han liderado este tema en sociedades científicas, porque hay lo que llaman ellos el caso de Brasil, ¿no? De una cantidad de cirujanos plásticos validados de Brasil que han tenido una cantidad de complicaciones, bueno, en fin. Entonces, digamos que estamos de acuerdo en eso. Y por eso la propuesta que yo les hice no es aceptamos su propuesta, sino aceptamos participar de la construcción del proceso. Y alguien decía, tal vez el doctor Vaquero utilizó un término súper importante que va alineado con lo que dice la doctora Laura, que no sea que Ascofame quede defusible, ¿no? Entonces quedamos ahí en la primera línea diciendo que sí, que no, y luego cuando se complique esa vaina, pues la culpa es de Ascofame, ¿no? Entonces, y ahí hay un tema muy crítico, sobre todo como tú mencionas, Laura, con las especialidades médico-quirúrgicas, porque una cosa es que yo te convalide, digo, no es que faltaba más que los clínicos seamos menos o más, eso no es el punto. El punto es que hay algunas competencias que son evaluables, teóricas, de pronto en un ECOES, de pronto en un examen, qué sé yo, pero hay muchas habilidades quirúrgicas que pues no se pueden, digamos, evaluar en un examen teórico y muchas veces ni siquiera en un ECOES. Entonces, eso es un tema crítico, y por eso hay que ver esto con lupa. Y yo siento que esto es una oportunidad, hay que estar en la discusión, pero con la prudencia que tú nos exhortas y que claramente acogemos, porque hay que hacerlo así. Pero sí hay que estar, porque mal haríamos en que no estemos y luego cuando ya aparece, nos pasa lo de ahora, ¿no? Que uno se queja que es que el Ministerio de Educación es terrible, ay, la Academia Nacional tampoco sabe nada. Sí, pero pues si no estuvimos en la discusión y nos pusieron eso, pues ahora que podemos tener ocasión de estar, pues sí es chévere poder, aunque sea, estar ahí un poquito desde el principio. Pero absolutamente de acuerdo, Laura, muchas gracias. Bueno, y ya para ir terminando, como este informe, algo interesante que pues también les cuento, en estos días hemos venido como avanzando. Ayer conversé con Patricia Mortegui, que es la persona pues que a la larga pareciera estar como más enterada de los temas del CNA, y digamos como varias cosas. La primera es que el proceso va según lo que se había acordado en el calendario y cronograma. Diciendo de otra manera, vamos bien. Yo creo que pues eso es una muy buena noticia porque pues no es que no llegó la plata y no la giraron y no pudimos, no, o sea, vamos en calendario. Y en ese sentido nos escribió para pedirnos dos favores que ya a través de Natalie y con Luis Carlos y Ángelo, pues seguramente los organizaremos para estos días, porque nos mandaron, digamos, un listado amplio de documentación donde ellos han venido como recopilando de la que pide la Federación Mundial, sobre todo en términos de normativas. Entonces, ahí lo que nos dicen es, eso es lo que tenemos nosotros, denle un ojo a Ascofame, por si ven que falta algo, podemos agregar algo, pero nos pide otro favor, que es que nosotros traduzcamos eso como de pronto en algún momento lo habíamos ofrecido. Entonces, no sé, Luis Carlos, ¿cómo se te ocurre que pudiéramos hacer esto? En algún momento en esta misma junta, varios miembros de junta habían levantado la mano y dicho, si necesitamos traducir, en la facultad de mi universidad se puede, bueno,
lo que sea. Entonces quisiera como preguntarte, Luis Carlos, ¿cómo se te ocurre que pudiéramos apoyar este proceso que nos estaba pidiendo el CNA y que llevamos diciendo apoyo, 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 y ahora sí que nos lo pidió, pues ahora sí nos toca decir cómo, cuándo y dónde? Sí, yo estuve revisando el listado de normas, es un listado extenso. El solo decreto, digamos, único del sector educativo es una cosa inmensa. Entonces, no resulta razonable traducir todos esos documentos normativos. Yo esta mañana conversé con Patricia poniéndole el tema y básicamente hasta ahora donde vamos en la conversación es que no íbamos a hacer la traducción de todas las normas y todos los documentos, sino de las partes que realmente resultan pertinentes, digamos, para la visita. Entonces, ese decreto único que es gigantesco, tendríamos que solamente revisar lo relacionado con el sistema de calidad y particularmente con el tema de acreditación. Y entonces es un proceso, digamos, miro con ella los detalles a ver cómo hacemos una primer selección de los documentos y los apartes de esos documentos que se deben traducir para que no me en un ejercicio tan dispendioso y tan costoso e innecesario además. Lo segundo es de pronto mirar cómo a través de las facultades que hacen parte de la Junta, de pronto otras, nos distribuimos el trabajo. Esta no creo que sea una traducción oficial, pero sí una traducción de alguna forma de calidad, que le permita a quienes hagan la visita pues tener rápidamente una comprensión de las normas, los documentos técnicos que tienen que utilizar para su visita y para la toma de decisiones. Entonces sería eso, yo converso un poco más en detalle con ella, con Patricia Mortegui del CNA, y yo les estaría informando, eso sí, con lo que solicitaría es el compromiso de quienes tienen de pronto personas, digamos, que tienen facilidades para hacer la traducción en sus facultades o en sus universidades que nos apoyen con 1 o 2 documentos. Yo buscaría que se haga esto, digamos, de manera más razonable y equilibrada posible. Perfecto, perfecto, Luis Carlos. Pues entonces haremos como el análisis ya concreto de esto y con mucho gusto. Gracias, doctora Paula, que ya la doctora Paula levantó la mano. Muchas gracias, de verdad. Entonces organizamos esto y pues les vamos contando. Bien, creo que no se me escapa como de lo que ha pasado en estos últimos 20 días. Creo que han estado un poquito movidos, pero pues todos temas de fondo muy importantes. Quizás hay un punto muy importante que es transversal a todo lo que hemos dicho. Dentro de lo que se ha revisado, creemos que es muy importante generar ese documento del que hablamos hace ya 3 juntas y en el cual decíamos que toca hacer un documento que se llame la educación médica de país o como quiera que lo bauticemos. Quizás la vida no nos va a dar para que tengamos el documento completo sin que sea tardío. Entonces, hemos visto con motivo de la reunión con la ministra, con motivo inclusive pues de lo que publica el senador Barreras, que nos urge hacer un documento un poquito más concreto, más corto y muy inmediato, casi que para el próximo mes máximo, donde podamos como coger todos estos elementos, al menos como un estado de base, casi que es el documento que a través del observatorio que Ángelo y Luis Carlos han venido construyendo en Ascofame, pudiéramos generar un documento ejecutivo, ¿cierto? Corto, pero rico en datos de lo que tenemos por lo menos a la fecha, número de programas especiales médico-quirúrgicas, número de residentes, número de profesores, número de facultades de medicina, y pudiéramos hacer al menos como unas viñetas advirtiendo de esos temas que ya hemos conversado con las diferentes instancias del gobierno y que creo que les sirva al menos de hoja de ruta, de base, para empezar la discusión tanto con el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación. Entonces, digamos que ahí, pues lo que hemos pensado, el doctor Carlos Gómez, por ejemplo, también había ofrecido que tenía unos datos muy importantes desde la Universidad Javeriana. Entonces, lo que hemos pensado es, esto no riñe con el documento que queremos construir, probablemente más robusto, más potente, donde podamos meter casi que esos elementos de las diferentes salas de SEGEM, cara a ser como el documento, digamos, conmemorativo de los 5 años del Consenso de Montería, pero que de alguna manera recoge lo que pasó en estos 5 años y un poco las líneas de continuidad
hacia futuro. Pero en ese sentido, pues creemos que sí es importante un documento mucho más ligero, mucho más rápido, mucho más ejecutivo, pero que nos permita tener un alamiento de trabajo, porque en los próximos días seguramente se repetirán las reuniones con el Ministerio de Salud, se iniciarán las reuniones con el Ministerio de Educación, y sí sería muy útil tener un documento mucho más a la mano. Entonces, Luis Carlos, de pronto, si tú nos cuentas un poquito de cómo lo has venido visualizando. Gracias. Básicamente, lo que acaba de mencionar el doctor Romero, nos soportaríamos muchísimo en el trabajo el trabajo y las recomendaciones que han salido del CEGEN. Haríamos una síntesis de ese trabajo. También nos soportaríamos en las publicaciones que se han hecho sobre las estadísticas de la oferta y la demanda de educación médica en el país a nivel de pregrado y a nivel de posgrado. Estoy en el proceso de actualizarlas porque los datos en ese momento estaban hasta el 2018. Ya revisé lo que hay disponible en el SNIES hoy y van hasta el 2020, de tal manera que sería actualizar esas estadísticas, esos datos, y habría que agregarle a ese informe una proyección, que sería una proyección también muy rápida de, digamos, de cómo operaría o cómo se visualiza esa oferta para los próximos 10 años, con un ejercicio muy sencillo, que por lo menos nos dé una idea de qué puede estar pasando, de seguir las cosas como están. De tal manera que se abordan tanto los temas de carácter cualitativo, que son los temas del CEGEM, y de carácter cuantitativo, que estarían soportados en estas estadísticas, con las ideas que se han venido conversando tanto en la Junta Directiva como en las reuniones que se han tenido primero con las campañas y ahora con los ministros designados del nuevo gobierno. Ese sería, digamos, como el documento básico, que sería un documento, no sé, me imagino yo, entre unas 5 y 10 páginas máximo, de tal manera que por lo menos se den planteados los temas y después ya lo desarrollemos en un documento largo, digamos, completo, que nos tomaría un poco más de tiempo, y ese documento sí se alimentaría con lo que se piensa hacer con la OPS, más la información que trabajemos directamente desde ASCOFAME, que nos provean también las facultades, como en el caso del ejercicio que está haciendo el doctor Gómez, que de alguna forma él prometió llevarlo al ejercicio de planeación del 25 de agosto. Eso es más o menos como el esquema básico que hemos estado pensando, doctor Romero. Perfecto, doctor Luis Carlos, muchas gracias. Laura, me pareció que tienes la mano levantada. Sí, solamente que iba a comentar lo que dijo Luis Carlos, que me gustaría poner el tema en la mesa del 25, pensando que sí es importante que organicemos como un proyecto más robusto que nos permita a nosotros esa proyección que tanto necesitamos y que tanto hemos comentado, que no tenemos las estadísticas como un poco más actualizadas, que no conocemos la realidad de lo que está pasando. Sé el esfuerzo grande que ha hecho ASCOFAME, liderado aquí con Luis Carlos, de mantenernos al día de muchos datos, pero hace falta ese dolor de realmente cómo estamos organizados, dónde estamos, cómo se concentran por pregrados, por especialidades, cuál es la tendencia. Creo que eso hace falta. Pero pues ya lo vamos a tener dentro de la agenda del 25, entonces allá nos emocionaremos. Gracias. Ahí, doctor Romero, si me permite también, y para todos los miembros de la Junta, yo creo que la información incluso más, o sea, antes de servirle a terceros, al gobierno, va a servir también para hacer un proceso de reflexión al interior de las facultades de ASCOFAME, porque digamos que visualmente se van a poder detectar de manera muy rápida algunas de las características donde se han concentrado los crecimientos en los últimos años del pregrado, de los posgrados, y por supuesto eso llama a que hagamos una reflexión cada facultad sobre sus propias responsabilidades frente a cómo estamos avanzando y hacia dónde queremos ir. Pues, ojalá y eso haya tiempo de revisarlo en la jornada del 25 de agosto. De acuerdo, escúcheme que pareciera que mi internet era como los teléfonos viejos que toca echar las monedas de 200 porque cada ratico de corta. Entonces, bueno, no, yo creo que completamente de acuerdo con la doctora Laura. Y fíjense que esto también nos ha llevado a pensar una cosa que ha sido importante, y es que probablemente ya con base en esto y aprovechando
la coincidencia con los 5 años del Consenso de Montería, valga la pena de repente que ese documento grueso, ¿cierto?, se confeccione, se configure probablemente para finales de este año y de repente se haga un evento, ¿cierto?, chiquito, pues digamos, pero significativo de lanzamiento de ese documento, lo que sea, y que haga parte como de esa conmemoración de los 5 años del Consenso de Montería, que invitemos a los actores del nuevo gobierno y que podría aprovecharse alguno de los espacios de los últimos, ¿cómo se llama?, de los últimos foros regionales que tengamos en el año. Entonces, seguramente todo esto lo definiremos en Medellín, pero yo creo que pues el camino ya, digamos que afortunadamente está muy allanado. Ya para ir terminando, y pues increíblemente creo que sí cumplí con lo que iba a ser rápido esto, que siempre digo eso y no lo logro, pero quería como comentar algunos temas varios, si quieres ya para ir, digamos, como con los puntos que ya evacuamos. Primero, hay un punto que yo quiero nuevamente enfatizar. Esta semana el doctor Botello, que por demás pues ha estado supremamente activo en la sala de pregrado, tuvo ocasión de sentarse con el Colegio Médico Colombiano en un ejercicio que creemos que es valioso. Creo que una de las formas de comprensión que yo he tenido y que gracias a ustedes pues que se ha, digamos, que unificado esa mirada y que ya de alguna manera también el doctor Quintero la venía formulando, es un trabajo colaborativo con todos. O sea, aquí no nos interesa Escofame por allá solito, pedaleando solo, sino que entre más gente convoquemos, pues mejor. Y en ese sentido, pues el Colegio Médico ha tenido cierto nivel de acercamiento con nosotros y manifestó estar muy de acuerdo con las competencias que formulamos para el Ministerio, para el Médico General. A ellos también les pidieron las competencias y ellos lo que finalmente han probablemente pensado es adherirse a las nuestras, cosa que creo que es muy positiva. Por el contrario, nos sentamos con la Academia Nacional de Medicina y la cosa es muy difícil. Ellos tienen un documento de competencias que son 350 páginas. De manera que pues es muy difícil poder llegar a un punto de encuentro. Fue una reunión realmente tranquila, pero incómoda, donde hay cierto nivel, digamos, como de dificultad para ver otras cosas distintas a las que ellos dicen y sobre todo para comprender algunos procesos de la educación médica contemporánea. Pongo un ejemplo muy simple. Una de las preguntas que me hacían es que en ese documento que nosotros emitimos, pues que era evidente que ya el humanismo no era importante para los médicos, que cómo habíamos pensado solventar eso, y que era muy cortico, ¿no? Entonces, pues yo les hacía mención, por ejemplo, del CADMEDS, que pues creo que todos reconocemos como uno de los documentos, ¿cierto?, más aceptados en el mundo en términos de lo que es la configuración de un currículo y el perfil de un médico general, o un médico al menos para el sistema canadiense, y ellos pues como que decían, bueno, pero como que necesitamos 500 páginas para realmente poder tener un médico integral, porque pues lo que estamos haciendo un técnico, ¿no? Entonces es una discusión difícil que nosotros lo que hicimos finalmente con Luis Carlos y tomamos la decisión fue con mucho gusto aceptar la participación, ir y contarles, pero no más porque ellos armaron una comisión que nos incluyeron y pues no queremos como entrar en esa discusión permanente y que a la larga terminemos como dañando el trabajo que venimos haciendo nosotros. Entonces sí queremos trabajar con la academia, pero pues creo que sí es muy importante, como lo hemos dicho tantas veces, separar muy bien cuál es como la forma de trabajo de ambas partes. Por el contrario, con el colegio, pues tuvimos como esa, si cabe la palabra, espaldarazo, donde nos dicen, nos adherimos a lo que ustedes dicen, que nos parece que está súper bien y que pues a la larga son los que ustedes son los que saben de eso, pues nos parece bien. Entonces, es un punto. Y a propósito de esa reunión que el doctor Botello pues tuvo esta semana, otra vez el tema de la casa. Entonces, como ya lo explicaba César, no es que el tema de la casa le hayamos sacado el cuerpo, es que realmente no lo vemos del todo prudente en este momento. O sea, el país está apenas entrando en un cambio de gobierno. Sabemos que el tema económico está en el cenit de la observación. Tenemos aportes de una reforma tributaria. Ha habido un incremento fuertísimo del dólar. La inflación está volada. No por el gobierno actual, sino porque pues en el mundo está así. Entonces,
en este momento tomar una decisión que se ha venido aplazando durante millones de pesos, y que si nos vemos una inflación del 10 o 12%, una inflación de 2 cifras en creciendo, pues puede terminar en que los 2.000 millones se nos vuelven nada, y en 5 años el patrimonio de Ascofame pues se vuelve plata a bolsillo. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y por eso digamos que hemos sido como muy prudentes en ir, digamos, como evaluando esto paso a paso, esperar que se estabilice un poquito ya el ingreso del gobierno actual. Seguramente el tema de la discusión de la reforma tributaria generará fuerzas muy importantes dentro de el marco económico, y pues seguramente que eso pues tendrá ocasión de discutirse. Entonces, ese es un punto por el cual el tema de la casa está ahí como en stand-by, no es por nada distinto. Nos siguen ofreciendo la posibilidad de tener una oficina como en un clúster que quiere organizar ahí la academia, el colegio médico, ANIR, en fin, también lo evaluaremos en su momento y pues les iremos contando. Y el otro punto muy importante, ustedes saben que con un trabajo muy valioso que hizo el doctor Javier Torres, el año pasado se creó la Red Andina de Facultades de Medicina. Esto es una entidad, pues digamos, de índole regional, por la cual pues se busca pues darle curso a las iniciativas conjuntas en educación médica. Nosotros quedamos ahí pues en la junta directiva pues como junta fundadora. El año pasado teníamos el puesto de tesorería, y este año quedamos en la vicepresidencia. Entonces, pues contarles varias cosas. La primera es que pues ahora Ascofame, netamente por estatutos, no por algún mérito en particular, pues en este momento asumimos la vicepresidencia, pues obviamente por correspondencia del presidente, pues me toca a mí asumir esa vicepresidencia, pero quiero destacar sobre todo el papel del equipo ejecutivo, y ahí el papel de Javier fue súper importante, súper clave, y ahora pues lo asume el doctor Herney García. Entonces ahí tendremos pues ocasión también de buscar algunas alternativas. Sinceramente, creo que la red no ha progresado mucho, con todo respeto lo digo. Con Luis Carlos tuvimos ocasión de reunirnos varias veces con la presidenta, que era la doctora Casas, la presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina Chilena. Luego yo me reuní con Pellegrino, que es el argentino, que era el vice y que ahora es el presidente. Y luego nos reunimos ya con todos, con el peruano, con el boliviano, el chileno, el venezolano, para hablar sobre todo precisamente de los temas de acreditaciones internacionales. Y la verdad es que pues no fue un tema como de especial interés para ellos. No obstante, pues ellos tienen un evento ahorita en este semestre del Congreso Argentino de Educación Médica, pues que nos extendieron pues la invitación a que pues, a los que puedan participar y quieran ir, pues muy bienvenidos. Y creo que el interés, y creo que un poco, doctor Herney, ya será ocasión de que nos reunamos y lo revisemos, pero creo que quizás lo interesante que nos puede surtir aquí es más bien lo del año entrante. Ellos tienen pensado un evento en abril, probablemente en Argentina, y creo que ahí sí tendríamos un poquito más de papel protagónico, pero sobre todo yo lo estoy viendo más allá, y es que ya el año entrante, por esta época, asumiremos la presidencia de la red, y si ustedes se acuerdan, dentro de las cosas que hemos pensado, es retomar el evento internacional. Entonces, habíamos pensado que el año entrante se hiciera un evento muy grande internacional, casi con un congreso internacional similar al que hicimos en Cartagena. Habría que evaluar, probablemente en Medellín tendremos ocasión, de si es el año entrante, o más bien nos adherimos a este, hacemos un evento, digamos, importante de Ascofame, y más bien el que sigue, que sería el 23, siendo presidentes de la red andina y siendo Ascofame pues el anfitrión, hiciéramos un... Se nos congeló nuevamente en el momento. Sí, se congeló, perdón. Pero ya, otra vez está ahí. Ya le eché la moneda de 200, sí, perdón. Entonces, me parece que es una cosa que habría que evaluar, de pensarse en que de pronto esto pudiéramos postergarlo un año y pudiéramos empaquetarlo, siendo Ascofame presidente de la red andina. Creo que podría ser un evento muy interesante, de una envergadura mucho más grande, que incluye todos los países de Latinoamérica, o por lo menos de región andina, y creo que es muy interesante. Entonces,
pues simplemente lo comento pues para debatirlo. Ahí creo que el papel del doctor García va a ser muy importante, porque como digo, realmente lo digo con todo respeto, el papel del comité ejecutivo es el que vale. Los presidentes, realmente es muy poquito lo que hacemos, nos reunimos y a veces son reuniones que de verdad uno siente que no agregan mucho valor. Entonces, intentemos de pronto, y pues lo que yo voy a hacer es intentar como darle curso a esto para ver cómo encajamos ahí como Escofame y le damos impulso a este ejercicio latinoamericano que creo que igual ya está ahí y hay que aprovecharlo y capitalizarlo y más bien aportar para que como en la vicepresidencia podamos hacerlo desarrollar. Creo que eso era lo que yo tenía que contarles de parte nuestra. Creo que en el orden del día no teníamos más cosas, pero pues abriría el espacio para los comentarios que ustedes quieran, todo lo que consideren que debamos conversar y pues obviamente teniendo claro que el 25 pues tendremos esa jornada que seguramente será muy nutritiva para profundizar todos estos temas. A propósito, la idea es que en la medida de lo posible y obviamente a manera de sugerencia, en ningún caso pues de indicación, la idea sería que ojalá pudiéramos viajar la mayoría el miércoles 24 en la tarde-noche. Tenemos un cupo muy limitado en el Hotel Dan de Medellín. Sin embargo, pues los que puedan, miembros de Junta, llegar ojalá ese día, pues ya Luis Carlos nos mandó la información para que se vayan haciendo las reservas. Desafortunadamente coincide con un evento grande que hay en Medellín ese fin de semana, entonces la capacidad hotelera está un poquito restringida y sobre todo los costos son muy altos. Entonces hay unos varios hoteles cercanos que también se sugirieron en caso de que, pues por alguna razón, a veces las universidades tienen convenios con unos, con otros, lo que sea, se puedan tomar. Y con ayuda del doctor Palacios, él nos consiguió un transporte que nos recoge en el hotel, que es en la zona del Poblado, nos va a llevar hasta Río Negro, que es en la sede de la Universidad de Antioquia, donde vamos a trabajar, y obviamente pues ya en la tarde nos devuelve. Al día siguiente tenemos el evento del aforo regional, que será pues en Medellín, entonces ahí tendremos el espacio, y pues digamos que la idea es que ojalá pues en la medida de lo posible puedan ir haciendo pues los ajustes, tratando de aprovechar pues también un poquito como pues estos elementos que ya Luis Carlos ha venido definiendo, pues para que les sea más cómodo, más fácil, y ojalá pues queden obviamente dentro del marco de lo que el comentario final que yo haría al respecto. Sobre el tema, les acabo de enviar otra información que de manera generosa nos compartieron desde la Universidad de Antioquia sobre otras opciones de hotel en caso de que lo requieran. Hablan de hoteles que tienen convenio con la Universidad de Antioquia, donde se pueden conseguir unas mejores tarifas. Ahí está la información. Yo estoy pendiente de cualquier cosa que ustedes de pronto necesiten para coordinar allá con la gente de la UDEA de tal manera que se les faciliten todos los temas logísticos. Sí, la idea, Natalia, es que en la medida que podamos, pues lo hagamos híbrido. Digamos que pues definitivamente, pues creo que si alguna cosa nos llega la pandemia es que la presencialidad ya no es estrictamente necesaria. Entonces, seguramente tu presencia nos hará mucha falta, pero aunque sea remotamente y por alguna interfaz tecnológica, tu opinión será siempre muy bien recibida. Gracias, doctor. Ángelo, por favor. Doctor Romero, muchísimas gracias. Quería hacer un comentario aprovechando la presencia del doctor Hugo Cárdenas, presidente de la sala de DPP de Ascofame, y es que desde febrero, en un ejercicio que hemos venido haciendo, logramos ajustar los estándares de calidad para oferentes de educación médica continuada y evaluación de acciones formativas. Como saben, la red de oferentes se lanzó en noviembre del año pasado. Digamos que ya comenzamos con la evaluación de la Universidad de Antioquia, de la UNAP y la Universidad del Rosario, y hemos tenido acercamientos y cotizaciones para iniciar el proceso con el CES, ICESI y Uninorte. Quería manifestarles porque estoy un poquito preocupado porque se han acercado una cantidad de compañías que se han enterado, obviamente, que Ascofame tiene un sistema de calidad en educación médica continua. Estoy hablando de Lecturio, Geoscom, Aulas en Vivo, Logitech, Elsevier Education, que quieren iniciar el proceso
Y si bien el sistema acepta a todos los oferentes de educación continua, menos la industria farmacéutica que se debe ir aliada con una entidad académica, me preocupa que debemos ganar más espacio las facultades, es decir, organizar un poco inicialmente nuestras 55 facultades. Entonces, primero hacerles una invitación a que cada una de sus facultades pues se postule e inicie el proceso como oferente, y no sé, doctor Romero y miembros de la Junta, si de pronto podemos racionalizar un poco los gastos, perdón, el costo del ingreso a esta red de oferentes y crecer más en facultades certificadas por ASCOFAME en educación médica continua. Me preocupa que hasta ahora llevamos 3 facultades, hay que potenciarlos y hay que hacer una racionalización del costo. Ya hemos madurado mucho en eso, tenemos entrenados ya nuestros pares evaluadores. Entonces me preocupa que tenemos 3 facultades y tenemos ahora una cantidad de empresas que creo que van detrás del logo de ASCOFAME, van detrás Por supuesto. y nuestras facultades no lo estamos haciendo. Entonces hay que saber qué es lo que está pasando, si es que el proceso es muy engorroso, es muy costoso, pero tenemos que crecer. Yo creo que hay 2 elementos. El primero, yo creo que es como tú lo señalas con muy buen acierto, pues las entidades, hemos dicho, antes nosotros veíamos como con ojos de suspicacia la industria farmacéutica, pero la industria educativa ya creo que está por la misma línea. A mí ya me han llegado solicitudes de muchas empresas de estas pidiéndome el aval de la Sabana para que vaya junto con ellos. Que además eso es como raro, ¿no? Porque es como si yo como universidad le dijera a Pfizer, oiga, ¿será que usted me da un sellito para avalar mi posgrado en pediatría? Pues, sí, o sea, no tiene sentido. O sea, que una empresa que produce lo mismo que yo como universidad produzco, me pide un aval, pues no hace mucho sentido, ¿no? Porque ellos dicen, no, es que yo hago educación continua. ¿Pero qué tipo de empresas son esas, Ángelo? ¿Son de plataformas educativas o qué son? Correcto, y empresas que se dedican es a la logística y construcción de cursos a la medida y demás. Y como dice Claro. el doctor, el logo no es un tema de negocio, entonces yo le cobro por cada estudiante. Usted tiene que pasar por los Claro. criterios de calidad. Claro. Yo creo que, Ángelo, que es un punto muy importante. Entonces, yo la sugerencia que respetuosamente les hago, si los demás miembros de Junta están de acuerdo, es que de pronto la revisen en la sala con el doctor Cárdenas y de pronto le hagan una propuesta a esta Junta. Porque creo que si ahorita hiciéramos un barrido de propuestas, creo que se nos podría ir toda la mañana. Entonces, yo creo que más bien, de pronto, teniendo claro el diagnóstico que tú pues, nos has planteado con mucha certeza, y teniendo claro pues también la mirada del doctor Cárdenas, que sabemos que es amplia y profunda al respecto, con una universidad muy poderosa en temas de educación continua. Entonces yo creo que pueden ustedes de pronto formular algún tipo de iniciativa o de propuesta y con mucho gusto la miramos en la Junta. Si no alcanzamos en Medellín, como seguramente no va a pasar, en la siguiente Junta de septiembre la miramos, pero yo creo que es súper pertinente. Y vuelvo a lo mismo, o sea, creo que aquí nos toca empezar a ver esto un poquito más grande. Lo que es claro es que la misión no se negocia. En una empresa, perdón que hable de empresa, pero hago el símil, no estoy diciendo que seamos una empresa, ¿no? Pero en una empresa, claramente, el core, la misión, los principios no se negocian. En una universidad mucho menos. Pero claramente sí hay que estar muy flexibles a los movimientos del entorno, ¿sí? Y así como, por ejemplo, decíamos, en este momento, ¿cierto? Pensar que la convalidación va a ser un filtro de ASCOFAME es un riesgo, pues si en algún momento llegase a organizarse un proceso suficientemente robusto, organizado, etcétera, etcétera, y que resulta que además de eso es financiado por el Ministerio de Educación y que tiene unos recursos, pues está claro que no es que los mismos con las mismas, o sea, Ángelo, Natalie, Luis Carlos, César, hacen la convalidación. No, es que si hay unos recursos, se monta el proyecto, se monta el proceso y de los recursos se consiguen las personas idóneas para hacerlo bien hecho. Y que es un servicio al país que se haga con toda la calidad, con toda la rigurosidad, que de pronto le deje un ingreso a ASCOFAME interesante, pero que en ningún caso nos ponga en riesgo sobre nuestros principios o misionalidad. Entonces creo que aquí hay que hacer una mirada parecida. ¿Hasta qué punto a la larga esta certificación de ASCOFAME obviamente está más orientada a las facultades de medicina, pero también lo hemos dicho en todos los sitios donde hemos parado en los foros regionales, ¿no? O sea, nosotros somos también un garante de calidad y si hay alguna empresa seria, organizada, que también quiera ese aval,
pues de pronto lo que se puede hacer es algún tipo de filtro un poquito más estricto o lo que sea que permita que podamos cumplir con esa función, que no atentemos contra nuestros asociados, que es clarísimamente uno de los riesgos que yo termine certificando empresas de educación y casi que pisándole la manguera a mis asociados y como universidades pisándonos la manguera a nosotros mismos, pero de repente que se pueda buscar alguna alternativa ahí. Entonces me parece que es eso, ¿no? Es mirarlo con una amplitud muy grande, sin renunciar a nuestros principios, teniendo súper clara la misionalidad, pero también entendiendo que el entorno se está moviendo muy rápido. Tenemos un decreto, vuelvo a lo mismo, tenemos un decreto que ya habilita que cualquiera, en cualquier esquina, en cualquier local, ponga educación continua para talento humano en salud. Entonces uno puede ponerse a decir, ah, no, yo solamente me voy con las facultades porque eso es terrible. Sí, pero el decreto ya está. Y pasado mañana nos montan competencia en cada esquina. Entonces es mejor estar que no estar. Lo importante es estar bien y hacer las cosas con mucha rigurosidad para que las cosas salgan bien. Entonces, si les parece, y sería como mi propuesta, no sé, doctor Cárdenas, si le parece bien. No, de acuerdo con los planteamientos del doctor Álvaro y así lo trabajaremos en la sala. Perfecto. Bueno, no, pues increíblemente pude cumplir mi promesa de terminar un poquito antes. Creo que es la primera vez que lo logro, entonces, pues de verdad. Metiéndole monedas de a 200 cada De a 10 200, minutos. no, eso sí. Me toca parar ahí porque ya no tengo más monedas de 200, pero bueno, no, de verdad, como siempre, un gusto poder reunirnos en esta junta. Nuevamente, bienvenidos, doctor Herney, doctor Borges, doctor Cárdenas. Y bueno, nos vemos en 20 días en Medellín. Entonces, creo que será muy grato y de verdad será muy agradable poder volvernos a ver físicamente, que creo que eso siempre enriquece mucho. Entonces, pues de verdad, muchas gracias y bueno, quedamos en contacto y si no, de aquí a 24 nos volveremos a ver. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para Gracias, todos. hasta luego. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Que estén Los bien. nuevos decanos. Muchas gracias. Cuídense. Bueno, muy amables, Bienvenidos. gracias. Gracias, feliz día. Hasta Feliz luego. día.